Listo. ¿Está? Buen día, soy la médico residente de tercer año, Andrea Di Palomino. El día de hoy vamos a hacer una tele-EIC de un tema que es bastante importante y bastante frecuente en la edad pediátrica, que es la constipación en el paciente pediátrico, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar hablando un poco de la constipación, o también conocida como estreñimiento. Esta representa una de las patologías más frecuentes en la edad pediátrica y aproximadamente el 30% de la población infantil lo padece. Es una de las causas más comunes de las consultas en el servicio de gastroenterología pediátrica y generalmente o poco frecuente representa un cuadro de mayor gravedad, pero sí representa un impacto desfavorable para la calidad de vida del paciente pediátrico. Generalmente, estos son cuadros transitorios que al no ser reconocidos o manejados de manera adecuada, pueden conllevar a que este paciente llegue a la cronicidad, ¿no? Y en pacientes, por ejemplo, que se encuentran en entrenamiento de control de esfínteres, de dejar el pañal, pues puede interferir bastante en los logros, ¿no? Que ya han ido, lo que han ido superando. El 95% de estos casos de constipación son crónicos funcionales, ¿sí? Entonces, vamos a definir como constipación crónica funcional cuando nosotros notemos que hay disminución de la frecuencia al realizar deposiciones, ¿no? Pequeños que no van de repente todos los días, van cada 3, cada 4 días al baño, entonces podríamos estar frente a una constipación crónica funcional. Pacientes que evacúan de manera incompleta, puede que vayan todos los días al baño, pero solamente hacen trozos pequeños, a las que llamamos nosotros heces caprinas, solamente bolitas. Pacientes que presentan mucha dificultad al defecar, dolor, ¿no? Pacientes que están en el baño por largo tiempo, ¿no? Tiempo defecatorio bastante prolongado, que presentan gran volumen de heces, incluso algunos llegan a obstruir el inodoro. Las heces son bastante duras, secas, y por ende, por el gran volumen, heces secas que no resbalan, las evacuaciones son bastante dolorosas en los pequeñitos. Y esto conlleva a que tengan mucho miedo a ir al baño. Es importante conocer que nosotros tenemos distintos fenotipos de estreñimiento, ¿no? Sobre todo en la edad pediátrica tenemos las evacuaciones dolorosas, que es por conductas repetitivas. El segundo fenotipo tenemos la incapacidad de evacuar de manera completa, y la tercera es por disminución de la actividad motora. Entonces, la evacuación dolorosa produce conductas repetitivas, porque al niño tener dolor al defecar hace que el esfínter anal, ¿no? El esfínter externo, en lugar de relajarse para poder botar las heces, lo que hace es se contrae, a la misma manera que los músculos puborectales. Entonces, eso conlleva a que la defecación sea mucho más dificultosa, que haya dolor. Incluso estos niños pueden presentar fisuras anales y sangrado, ¿no? Incluso estos niños, como tienen gran cantidad de heces en la ampolla rectal, pueden presentar en algunas ocasiones pérdidas de heces líquidas, ¿no? Que son las heces que se escapan por las pequeñas ranuras que hay, y donde pueden liberar aunque sea algo. Son niños que manchan el calzoncillo o el calzoncito, ¿no? Pero en pocas cantidades. Entonces, estas conductas repetitivas, como les digo, se produce por el dolor. Ellos ya empiezan a tener temor a realizar deposiciones y bloquean la necesidad de ir al baño. Eso produce que haya retención de materia fecal a nivel de la ampolla rectal, produce distensión del recto, o sea que cada vez la necesidad o el estímulo de ir al baño va a ser con más cantidad de heces, llevando a que haya una compactación de estas heces. Por ende, estas heces estén muy deshidratadas y se va a formar un fecaloma. Fecaloma le llamamos a cuando hay un bolo grande de heces, ¿no? Entonces, cuando ese fecaloma quiere ser eliminado, se producen las fisuras anales y el dolor intenso, ¿no? Y entonces, en la incapacidad de evacuar completamente, generalmente son los pacientes adultos,
porque tienen difusión del piso pélvico, hay una inadecuada contracción del esfínter anal externo, y bueno, pues no pueden defecar de manera completa, ¿no? Y el estreñimiento transitorio lento, que es por una alteración no neurológica a nivel colónico, que pues también generalmente es en los pacientes adultos que no se puede movilizar el bolo fecal hacia la parte más distal. Entonces tenemos factores que se encuentran asociados a estos estreñimientos, a esta constipación, ¿no? Hay factores en pacientes lactantes y factores en preescolares y escolares. En los lactantes generalmente inicia la constipación cuando ellos están comenzando la alimentación complementaria, ¿no? Comienzan con las papillas y de repente, que hacían todos los días, dejan de hacer. Esto podría condicionar, ¿no? Y hay que ir manejándolo tranquilamente, no desesperarnos, ¿sí? Ahora, otro factor es el inicio de leche de fórmula. Niños que han sido alimentados con lactancia materna exclusiva y pasan a la fórmula también podrían estreñirse. Y los niños que inician de repente cereales junto con la alimentación complementaria también. Ahora, en los niños preescolares y escolares, generalmente pueden iniciar la constipación cuando están aprendiendo a ir al baño. Como es un cambio de hábito, y ellos aún tienen ese problema con el control del esfínter, puede condicionar a que no quieran ir al baño, ¿no? Como ya no quieren hacer, ya no pueden hacer en el pañal, pues tampoco quieren hacer en el inodoro, entonces, o en el vacío. Entonces empiezan a reprimir el deseo. Ahora, niños que ya han presentado anteriormente dolor al defecar, pues ya si tienen miedo a ir al baño, entonces van a ir tomando la conducta explicada anteriormente, ¿no? Niños que están sometidos a estrés, por ejemplo, cambio de un colegio a otro, el inicio de la edad preescolar, ¿no? Cuando ya tiene que ir al nido, a la cuna, gente nueva, todo eso podría condicionar a que tenga un estado de estrés que lo condicione a que haga cuadros de constipación. Aparte de las causas crónicas funcionales que les he explicado, también hay algunas causas orgánicas, ¿no? Que pueden estar causando un estreñimiento crónico. Y en ese caso sí hay que parar las orejitas, ¿no? Niños que constantemente están estreñidos, que no superan de repente con el tratamiento, con el cambio de vida, pues hay que buscar otras causas por qué él está estreñido constantemente, ¿no? Y hay que buscar alteraciones metabólicas a la cabeza del hipotiroidismo, ¿no? También hay que ver si hay niños que de repente usan fármacos como AINES, antiácidos, anticonvulsivantes también, antipsicóticos, niños que tienen alguna alteración a nivel del colon, del recto, malformaciones anorrectales, enfermedades digestivas como enfermedad celíaca, colon irritable, alguna alteración neurológica, niños ¿no? con alteraciones medulares, con tumores, parálisis facial, también parálisis cerebral, es una de las causas que condiciona que el niño sea estreñido, ¿no? Alteraciones musculares, miopatías o enfermedades psiquiátricas también, ¿no? La depresión, la psicosis también los lleva a cuadros de constipación. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a identificar a un niño estreñido? ¿No? Entonces, vamos a ver en casa, mi niño hace o realiza heces bastante voluminosas, grandes, para él es muy pequeño, ¿cómo puede hacer heces tan grandes? Es lo que preguntan los papás en las emergencias, ¿no? E incluso ocluye el inodoro. Son niños que ya de manera crónica ya pueden condicionar a presentar hemorroides, ¿no? Fisuras anales, y eso produce mucho dolor, puede tener retorragios, sangrado, ¿no? Cuando realizan las deposiciones, y mucho dolor al defecar, ¿no? Cuando los niños son muy pequeñitos, a veces no refieren el dolor, ¿no? Entonces lo que hacen, se esconden en la esquinita de la sala, del cuarto, pujan, entrecruzan las piernas, para poder realizar deposiciones tranquilos. Se ponen en cuclillas para encontrar la manera más adecuada o la manera más fácil para que ellos puedan realizar sus deposiciones. Incluso hacen movimientos extraños, los papás dicen, ¿no? Pareciera como si estuviera convulsionando y luego ya se queda quietecito y realiza las deposiciones. Entonces, hay que ver que nuestros pequeños pues no tengan ese tipo de conductas y para poder manejarlos de manera oportuna, ¿no? Ahora, ¿cuándo nosotros podemos pensar en que mi niño tiene una detención fecal o una retención, ¿no? El niño presenta distensión abdominal, la barriguita está como un globo, ¿no? Y generalmente ese dolor abdominal se alivia después de realizar las deposiciones. Paciente que no quiere comer bien, ¿no? Que ha perdido peso,
paciente que está muy irritable, muy lloroso, incómodo, que no duerme bien en las noches, se levantan, y generalmente en las mujercitas son niñas que por lo que tenemos muchas bacterias a nivel rectal, puede haber una translocación bacteriana y están constantemente produciendo infecciones del tracto urinario. Entonces, toda niña, ¿no?, que tenga infección urinaria de manera repetitiva, hay que ver, obviamente, que no tenga ninguna alteración anatómica por las vías urinarias, pero una de las causas más comunes de infección urinaria en las pacientes pediátricas es el estreñimiento. Entonces, hay que corregir primero el estreñimiento para evitar que haya tantas infecciones del tracto urinario. Bueno, esta es una escala que es muy importante y que siempre les enseño a mis pacientes cuando hablamos de constipación, cuando llegan los niños con el dolor abdominal, para poder yo identificar si este niño es estreñido o no, ¿no? Porque hay unas mamás que indican que de repente este pequeño hace deposiciones todos los días, pero hace las deposiciones en la escala de Brislow como un tipo 1, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, tenemos 7 tipos. El tipo 1 son pedazos pequeños, separados, duros como nueces, que son bastante difíciles de pulsar. ¿Ya? El tipo 2 ya son esos pedazos pequeños, pero son pegados, como si fuera una salchicha, todas las heces caprinas pegaditas. El tipo 3 ya es como una salchicha, pero con rajaduras. Y el tipo 4 es la manera de cómo deberíamos hacer las deposiciones, cómo deberían presentarse las heces pequeñas, ¿no? Si vemos que ellos presentan del tipo 3 hacia arriba, y al tipo 3 ya más o menos vemos que si no está tan normal, pero el tipo 2 y tipo 1, sí, pues es un niño que presenta constipación y hay que ayudarlo para que pueda mejorar, hay que mejorar el estilo de vida y sobre todo educación a la madre, ¿no? Que ella es la que da la alimentación, ¿no? Que está constantemente con el pequeño para poder ir identificando, ¿no?, cómo se están presentando las heces. Entonces nosotros tenemos distintos criterios para el diagnóstico de la constipación, ¿no? Uno de estos es para el diagnóstico de la constipación funcional, ¿no? Que es del Roma 4, y sobre todo en los niños pequeñitos, ¿no?, neonatos o niños menores de 5 años, vemos que deben incluir como mínimo 2 de las siguientes que les voy a mencionar durante un mes, ¿no? Que tengan 2 o menos deposiciones por semana, ¿ya? Que tenga al menos una historia de retención fecal excesiva, ¿no? Que no haya podido realizar deposiciones. Historia de defecación dolorosa, ¿no? Niños que presentan heces duras. Historia de deposición voluminosa, como les digo, que hayan ocluido el inodoro. Presencia de gran masa ¿no?, gran masa a nivel del recto también. En niños que no son continentes fecales, o sea, que usan pañalito todavía, puede usarse los siguientes criterios adicionales. Al menos un episodio semanal de incontinencia, o sea, que hayan perdido esos volúmenes pequeños de heces, y una historia de posiciones voluminosas, ¿no?, que como les dije, podría ocluir el sanitario. Y ya los criterios diagnósticos para niños ya de 5 a 18 años también deben incluir 2 o más de las siguientes, con ocurrencia por lo menos una vez a la semana, como mínimo en un mes, ¿ya? Donde no debe de tener criterios que nos orienten al síndrome de intestino irritable, ¿sí? Entonces tenemos 2 o más deposiciones por semana en el sanitario, al menos un episodio de incontinencia fecal por semana, historia de posturas repetitivas, retención fecal excesiva, historia de defecación dolorosa, masa a nivel del recto, y historia de deposiciones voluminosas que obstruyen el sanitario también. Después de evaluar de manera apropiada al paciente y no tenga síntomas que se atribuyen a otra condición, otra afección, podríamos decir que este niño tiene una constipación crónico-funcional. Entonces, ahora hay signos de alarma, ¿no?, por los que sí deberíamos parar la orejita y de repente sí podríamos derivarlo a un especialista, que es un gastroenterólogo pediatra, para que pueda manejar a nuestro menor, ¿sí? Entonces, uno es que la eliminación del meconio, ¿qué es el meconio? Es la primera deposición que realiza el recién nacido, esa deposición verdosa. Esa, si ha sido después de las 48 horas de vida, es un signo de alarma. Pacientes pequeñitos con mucho dolor abdominal, con vómitos continuos, que presenten lesión a nivel sacro, a nivel lumbar, en la espaldita, ¿no?, retraso del desarrollo, alteraciones anatómicas a nivel perianal, afectación o aparición de este estreñimiento o constipación en niños menores de 3 meses,
o niños que no responden al tratamiento médico que se les ha dado, que no responden al cambio de estilo de vida. De todas maneras, es importante que lo vea un especialista, ¿sí? Dentro de los diagnósticos diferenciales, tenemos a la disquesia lactante. Tenemos muchos niños que llegan a la emergencia por este diagnóstico y llamado también falso estreñimiento. Esto generalmente, ¿no?, se produce en niños menores de 9 meses de edad, donde tiene que cumplir el criterio que al menos tiene que tener 10 minutos de esfuerzo de llanto antes de poder realizar las deposiciones, si es que pues se realiza, o antes del fracaso, ¿no?, que no lo haga. Y que no haya ningún otro problema de salud, eso es importante. ¿Ya? En ese caso podríamos pensar en la disquesia del lactante, que se da porque hay una descoordinación en el aumento de la presión intraabdominal y relajación de la musculatura del piso pélvico. Ellos todavía recién están madurando todo esto, entonces ellos pujan, pero no relajan abajo, entonces no pueden realizar esas deposiciones. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante paciencia en este caso. Ellos son niños que están en desarrollo, que poco a poco van a ir madurando, ¿no?, su sistema neurológico, y poco a poco van a ir presentando las deposiciones ya de manera más regular. Bueno, estudio diagnóstico básicamente cuando no hay buena respuesta al tratamiento, ¿no? Cuando tenemos la presencia de signos de alarma. Radiografía de abdomen a veces se usa de repente para ver si hay impactación a nivel rectal, pero en realidad no debería utilizarse, ¿no? Y sí, pues, hacer un estudio contractado de colon cuando hay la sospecha de otras patologías como la enfermedad de Hirschsprung, pero bueno, eso ya es temas de los especialistas en esa área, ¿no? Y el manejo básicamente es o farmacológico o no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos que cambiar el estilo de vida del paciente. Niños deberían realizar ejercicio, corretear de un lado a otro, algún tipo de deporte, cambiar la alimentación rica en fibra, bastante líquido, hay que disminuir de repente la cantidad de carbohidratos, de harina, de pan, hay que tratar de evitar el consumo de manzana, de plátano verde, de zanahorias, que son alimentos que podrían conllevar también ayuda, ¿no?, a los cuadros de constipación. La manera de cómo el pequeño se siente en el inodoro es importante, ¿no? Generalmente la mayoría de pacientes, incluso los grandes, ¿no?, nos sentamos de esta manera, ¿no?, en un ángulo de 90 grados, que es la manera antifisiológica. La manera correcta es que nosotros hagamos o formemos un ángulo de 35 grados con las piernas, el fémur y el tronco, levantemos las piernecitas con un banquito que tengamos en casa, y de esta manera va a ser mucho más fácil la evacuación. Y en el tratamiento farmacológico, pues tenemos 3 fases. La primera fase, que es de desimpactación, para poder sacar ese bolo fecal que está en la ampolla rectal e ir eliminando, ¿no? Y eso lo hacemos de repente con ablandadores de heces. Uno de ellos es el polietilenglicol. Lo podemos dar de 1 a 1.5 miligramos. En niños menores de 6 meses lo podemos iniciar, no hay ningún problema. Y luego para la dosis de mantenimiento, esa dosis se va disminuyendo hasta encontrar o hasta lograr que el paciente pueda hacer deposiciones de 1 a 2 veces al día, de manera blanda, sin dolor, ¿sí? Hay otros medicamentos como la lactulosa, ¿no? Pero generalmente, particularmente, yo prefiero el polietilenglicol, ¿no? Entonces, con eso se maneja de mejor manera, y luego viene el periodo o la fase de destete, donde vamos a ir bajando la dosificación hasta que el paciente ya empieza a hacer las deposiciones de manera normal, sin ningún apoyo y solamente con el cambio del estilo de vida. Cuando nosotros derivamos al especialista, cuando ya han tenido un tratamiento por lo menos de 6 meses y que no hay mejoría, ¿no? El paciente persiste con heces dolorosas, a pesar de haber una buena adherencia, ¿sí? Heces dolorosas, distensión abdominal, llega a la emergencia siempre por dolor abdominal porque está lleno de heces. Ahora también porque hay una detección de alguna patología orgánica, ¿no? Algo que está comprometiendo, que está produciendo esta constipación. O puede ser también en pacientes que tengan alguna alteración en la salud mental, depresión. También es importante poder referirlo al especialista para poder manejarlo desde el punto de partida, ¿no? Bueno, como les dije, el estreñimiento básicamente es importante hacer una adecuada historia clínica, una exploración, y pues si encontramos alguna alteración, derivarlo al especialista con los exámenes que requiere. Y si es un estreñimiento funcional,
pues hacer el tratamiento de desinfectación y de mantenimiento, ¿no? Si a pesar de eso, ya tiene 6 meses de tratamiento, y no tiene buena respuesta, pues hay que aumentar la dosis y ver si el tratamiento es efectivo o no. Si es efectivo, vamos suspendiendo el tratamiento poco a poco para ver si el paciente puede mejorarse con solamente cambios de hábito de vida, ¿no? Ahora, si a pesar de que recibe tratamiento, tiene recaídas recurrentes, cumple el tratamiento y no hay mejoría, pues como les dije, hay que derivarlo al gastroenterólogo pediatra para que pueda estudiarlo y pueda descartar otros tipos de patología. Muy bien, eso sería todo. Muchísimas gracias.